Dios Padre que estás con nosotros, te damos las gracias. Dios que amas nuestro espíritu y permaneces dentro de nosotros. En verdad, damos las gracias por cuidarnos. Enfrente tuyo confesamos nuestra debilidad y necedad. Te decimos solamente a ti nuestra debilidad. Nosotros, quienes somos así, gobierna nuestro corazón y pensamiento para que todo lo que hagamos deseamos que sea apto ante ti. En verdad te lo pedimos a ti. Danos más poder a nosotros que vivimos en el último siglo y ayúdanos para que podamos vivir recibiendo de tu fuerza. La familia que todavía no ha recibido la salvación, ten más misericordia sobre esas almas y ten piedad para que al final puedan conocer y entender ese gran amor tuyo. En este día del domingo, los profesores están reunidos en este lugar. Llena en cada corazón con la palabra necesaria y entendiéndola bien ayuda para que puedan anunciar tu palabra a las pequeñas almas que vienen ante ti. Esta hora te dejamos en tus manos y quédate junto a nosotros. Oramos en el nombre de Jesús, quien nos ama. Amén. Hola. Aquí, como no hay muchas que están casadas, pero hay ese síndrome del día festivo, ¿no? Una razón es por el trabajo, pero la otra es por comer mucho, ¿no? Yo he trabajado mucho. Antes del día festivo Chuseok, he cocinado tortillas, porque la tradición de mi casa es que los varones lo hagan. Y al día siguiente he ido al cementerio de mi padre y ayer a la casa de mis suegros. Y así se pasó todo el tiempo, ¿no? Hoy vamos a aprender el capítulo 85, Jesús quien llamó a los discípulos. Nosotros debemos entender bien, digerir bien esta palabra para enseñar esa enseñanza a los niños, ¿no? En aprender la palabra es bueno, pero en realidad es mejor si la aplicamos en nuestra vida. Es aplicar. Claro que va a ser bueno si se aprende mucho, pero cuando se aplica en la vida es cuando aparece la fuerza de la palabra, ¿no? Especialmente los profesores, al enseñar el aprendizaje, sería mucho mejor si enseñan la manera de cómo aplicar en la vida al enseñar a los niños. Vamos a ver la Biblia, San Mateo capítulo 4, desde el versículo 18, San Mateo 4, desde el 18 al 22, les voy a leer. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Es hasta aquí. Es la escena en que Jesús elige a los discípulos. Pero si ven aquí, en la parte última del 18 dice, vio que echaban la red. Y en la parte última del 21 dice también que vio que remendaban sus redes. El Señor es alguien que ve todo, ¿no? Y viendo todo, es alguien quien conoce el corazón y pensamiento.
Por eso es que después elige para los trabajadores de Dios. Quiere decir que primero ve. Por eso nuestro aspecto también es visto por Dios en cada instante. El Señor ve todos los días y elegirá para los trabajadores de Dios. Vamos a ver, viendo el impreso. Es el primer triángulo. ¿Cuál será la norma de Jesús para llamar a los trabajadores? Y se ha puesto la respuesta por lista. Una es que ha llamado en el lugar de trabajo. Pedro y Andrés fueron llamados al estar echando la red. Y Jacobo y Juan fueron llamados al estar remendando la red. Mateo fue llamado al verle que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y Melissa fue llamado cuando estaba trabajando en el campo con la vaca, y David cuando estaba pastoreando a las ovejas. Y el apóstol Pablo fue llamado en medio de la persecución que estaba dando a la iglesia. El Señor los llamó cuando cada uno estaba trabajando duro en sus trabajos. Ser diligente es una virtud en el mundo. Nosotros podemos aprender de la hormiga en ser diligentes, ¿no? Creo que ser fiel es la mejor cualidad. Es inteligente, pero si no es fiel, entonces es una persona que dice solamente por palabras, ¿no? En ser fiel, por el aspecto de la fidelidad, es lo que hace mover el corazón de muchas personas. En Proverbios 22:29, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Se refiere de que recibirá gloria, ¿no? Por eso, dice que ni el diablo usa al perezoso. En verdad, el perezoso no puede dar ninguna influencia a alguno, ¿no? Sino que, al contrario, la familia que ve a esa persona perezosa se molestan, ¿no? Hacen que se pongan en enojo. Dice que ni el diablo usa al perezoso. Jacob era en verdad una persona trabajadora, y también lo era Josué. Al leer el libro de Josué sigue diciendo, se levantó de mañana, de mañana, de mañana, y sigue repitiendo esos versículos. El diligente tiene éxito también en el mundo. Claro que la forma de éxito será diferente, pero sería bueno si solamente no fuera perezoso. Pero en realidad se puede ver entre muchos cristianos también que son así. Por eso se prometió en venir para tal hora, pero no viene. Eso es difícil de cambiar cuando ya creció todo de la persona. Pero por eso hay que hacer que se acostumbren desde la niñez y se convierta en la base, y así en uno de los caracteres para que cumpla con el tiempo. Pero si no es así, es difícil. Claro que aunque no sea diligente, hay muchos que no pueden, ¿no? Pero la personalidad y el carácter se refiere a los actos y palabras que nunca cambian, ¿no? Y eso es el carácter. Pero una entre ellas es ser diligente. Tiene que venir a tal hora. Entonces no hay problema cuando llega a tal hora, pero eso es lo difícil para tal persona, ¿no? Por eso yo he dado consulta a algunos estudiantes y les he preguntado, ¿cuál es la dificultad más grande que tienes? Y dicen que lo más difícil es levantarse por sí solo en la mañana. Entonces no hace falta hablar de otras cosas, ¿no? Por eso es importante hacerles acostumbrar desde la niñez. Para eso, si los padres no lo hacen con regla, entonces los niños no pueden aprender. Abajo, claro que por la fábula de la cigarra y la hormiga también recibimos enseñanzas. Por eso, en medio de la Biblia, las 10 novias que recibían a sus esposos fueron así, ¿no? Dice, cabecearon todas y se durmieron, pero las novias trabajadoras prepararon el aceite. Pero hubo otras que no lo prepararon. Vamos a ver Proverbios 24:3 dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y lo tomé
y tomé consejo, un poco de sueño cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necedad y tu pobreza como hombre armado. En la palabra del miércoles de la semana pasada, un profesor había preguntado y el pastor Juan Lee le había respondido, ¿no? ¿La vieron? Vean. Era la última pregunta del miércoles. Ahí dice que los estudiantes de ahora tienen muchas comuniones en los sábados. Por eso, la persona quien preguntó hizo la pregunta con un punto general, deseando que le responda considerando la situación. Si ven, ahí dice que al comparar con los otros estudiantes, no tienen tiempo de estudiar porque participan en el retiro de verano, en el retiro de invierno y otros. Además, participa a tales seminarios, ¿cuántas veces? Tales veces vienen los domingos, miércoles, sábados. Entonces pasan los 120 días en que no tiene tiempo para estudiar, al comparar con los otros que tienen los 360 días para estudiar, dijo así. Pero el pastor Juan Lee le respondió que lo más importante es la fe, aunque estudie bien. Es difícil que después vuelva si estudia dando espalda a la fe. Por eso así ha dado ejemplos. Por eso hay que saber qué es lo más importante. Yo la vez pasada en la comunión con los padres fui como padre de estudiante en esa comunión. Estaba el profesor y teníamos la comunión yo y 3 madres. Pero el profesor le dijo que verifica todas las semanas si ha leído la Biblia, si ha recitado la palabra o no. Pero al ver de ese niño se vio que no había leído la Biblia por esa semana. Entonces el profesor le mostró a la madre para que vea. Pero ese niño traía el libro original de Tolstoy en inglés al colegio. Entonces el profesor le dijo a la madre que todavía no es la edad para leer este libro. Y la madre le dijo que es tarea de la academia. Escuché que en realidad es así, que no importa si no hace la tarea del colegio, pero si no hace la tarea de la academia son retados y expulsados. Yo les pregunté si en realidad es así y dicen que sí es así. Y wow, esto ha cambiado totalmente. Por eso hacen las tareas de la academia en el colegio. Uno se pregunta de cómo es que se está yendo la situación, ¿no? Claro que este barrio Pyeongchon es muy fuerte, ¿no? El poder de las madres. Pero al ver eso, por el interior me viene ese pensamiento de que eso está mal. Por eso los niños están agotados por las tareas de las academias. Claro que sería bueno que lo hagan bien, pero si pierden la fe, ¿qué es lo que pasará? Y ahora, cuando llega a ser 6º grado de la primaria, dicen que van de vacaciones al exterior. Dice que ese niño también fue al exterior a Filipinas por el inglés. Yo no lo sabía. Pero el profesor le dice a la madre que ese niño ha cambiado después de regresar del exterior. ¿Cómo ha cambiado? Quiere decir que ve de forma inferior a los compañeros de su edad. Entonces pensé, eso no es bueno, porque eso quiere decir que se puso soberbio. Seguro tiene ese corazón de que yo fui al exterior y sé hablar inglés, ¿no? Si va creciendo de esa forma, me parece que eso no será bueno. Pero la madre diciendo eso no es que lo dijo con disculpas, sino que lo dijo con dignidad. Pero como padre de estudiante por dentro me sentí un poco mal. Pero en realidad, como no le pude decir nada, porque fui como padre de estudiante, pasé sin decir ninguna palabra. Pero hay esas situaciones, creo que no será la primera, sino que habrá muchas. De esos contenidos, los profesores deberán dar sugerencias exactas, pero solamente escuchan los que escuchan. Los que no lo escuchan. Pero de eso no podemos hacer algo al respecto. Porque nuestra responsabilidad solamente es anunciar lo correcto y lo incorrecto, diciendo que esto no está bien o está bien, ¿no? Por eso, si los padres escuchan, es una suerte, pero si no, no se puede hacer nada.
Por eso, escuchen la última pregunta que da en el sermón del miércoles, la cual el pastor ha respondido. Es igual a la enseñanza que nosotros enseñamos. Por eso, por el interior me puse alegre. Como lo dijo el pastor, seguro que va a tener más influencia, ¿no? En vez de que nosotros lo digamos. Véanlo sin falta. Vamos a continuar. Es la segunda. Dice que cuando Jesús llama a los obreros, llama a los que saben cooperar. Pedro, Andrés, Jacob y Juan, ellos son hermanos que tienen la amistad fraternal y son personas que saben cooperar. Si ven en San Lucas 5:8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron la tierra a las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dice compañeros. Es seguro de que todos nosotros somos compañeros, ¿no? Es muy seguro de que somos compañeros que trabajamos juntos para una meta. Se le dice compañero a la persona que ayuda al pescador, y de que nosotros estemos juntos en el servicio también se le dice compañero, ¿no? Abajo dice, Jesús no ha llamado al individual y egoísta, sino que ha llamado a los que saben cooperar y ayudar. Si se necesita cooperación en el trabajo de echar y remendar la red, entonces, ¿cuánta cooperación y ayuda se necesita para la predicación? Hay un refrán que dice que es mejor alzar juntos el papel. Aunque basta en alzar uno solo un papel, no es así, ¿no? Porque pone énfasis en el corazón de cooperar. Si ven Filipenses 1 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Qué? Dice comportéis, es decir, que vivan como es digno del Evangelio, es la vida de fe. Y dijo, para que o sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Lo que nunca puede hacer solo es la vida de fe, porque después de recibir la salvación, Dios entrena y nos hace crecer. Pero para ello utiliza tres cosas, ¿no? Es dentro de la palabra de Dios y de cualquier situación que sea, es en medio de ese ambiente y en medio de la relación entre el hombre. A través de estas tres cosas, Dios nos hace crecer a nosotros los cristianos, ¿no? Pero tiene el ambiente y la palabra sin la relación entre las personas. Entonces, eso no puede ser un crecimiento correcto de la vida de fe. ¿Qué va a hacer si uno solo trabaja bien si no tiene que comparar? Pero como cada uno de nosotros somos rocas vivas, sin falta se tiene que golpear. Porque cuando cada roca de la montaña se va golpeando, es cuando la roca se va poniendo redonda, ¿no? Y eso se cumple en medio de la comunión. Por eso, sin falta, en medio de la palabra se da el ambiente, y entre los cristianos, en medio de la relación con las personas, es cuando somos bien pulidos y vamos creciendo. Esto es algo que necesita sin falta. Para eso se aprenderá a saber cooperar. En Nehemías capítulo 3, cuando se edifica la muralla de Israel, los tecoitas y los grandes no cooperaron. Eso es un problema, ¿no? En la iglesia de Dios están reunidas diferentes clases de personas, por lo cual se necesita saber cooperar. En la Biblia dijo que vean a las langostas, que es grillos, que saben andar en grupos. Para ganar en el juego de la cuerda hay que saber cooperar. Cuando los gansos vuelan en forma de V corta, ¿no? Pero como saben, el ganso que está al más frente es el que se cansa más. Por eso, cuando dispersa el viento, los gansos que están atrás dicen que vuelan fácilmente por la fuerza de ese viento. Pero los gansos, al estar volando, siguen diciendo algo. Le dice al ganso del frente, ánimo, ánimo. Por eso nosotros aprendemos, ¿no? Si ven en el libro Gong Hu, dice que el tercer regalo era
del ganso, la sabiduría de la ardilla, el estilo del castor y donde el ganso se olvidan todo, ¿no? ¿O nunca la han aprendido? Lean una vez el libro con Ho, nos da una gran enseñanza. La tercera que dice ahí es el regalo de ganso. Aunque cooperan, no juzgan, sino que dicen ten ánimo, ánimo, y así se cooperan y se dan fuerzas. La tercera es que tiene que saber dejar lo que tiene que dejar y agarrar lo que tiene que agarrar. Cuando el Señor llamó, dejó la red, el barco y al Padre y agarró las manos del Señor. La voluntad del Señor es dejar lo que Él dice que dejemos y agarrar lo que Él dice que agarremos. La fe, al final, es dejar y agarrar lo que el Señor dice que dejemos y agarremos. El Señor sigue diciéndonos, ¿qué será lo que tú debes dejar y agarrar? Debemos ser personas que sepamos agarrar en la parte del Señor y lo del Señor. Por eso, en medio de la Biblia hay ejemplos en que decidieron bien y otros mal, ¿no? Abraham decidió bien. José, aún en medio de una situación muy difícil, que es la situación que le tienta a la esposa de Potifar, él se ha escapado de eso, ¿no? Josué también decidió diciendo que yo y mi hogar servirá solamente a Jehová. Y también lo mismo con Moisés, ¿no? Por eso, viendo el galardón que Dios le dará, Moisés se escapó del puesto del faraón, ¿no? Pablo también fue así. Por eso, si ven en el testimonio de Pablo, dice así en Filipenses 3, 7 al 8, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Por eso, aunque el apóstol Pablo tenía mucho conocimiento, dice que él lo ha tomado como basura. Por eso dijo que el conocimiento de Cristo es la excelencia. Por eso lo que queda al final es eso. Cuando nosotros vayamos ante Dios después de haber recibido la salvación, creo que lo único que quedará es el servicio que se ha dado hacia los hermanos y la predicación, ¿no? Parece que no va a quedar nada de la vida de uno que uno ha vivido para sí mismo. Por eso, si va a invertir, es hacerlo bien. Ruth también, si ven el libro de Ruth, dice que dejando su tierra natal le siguió a su suegra, quien está junto con Dios. Al final, entra en la genealogía de Jesús. Nosotros, desde el nacimiento hasta la muerte, vivimos con muchas pruebas. Se puede decir que son pruebas, pero en realidad es decir, si es que va por este lado o por el otro, es decir, es decidir toda la vida. Al contrario, hay decisiones incorrectas. Adán y Eva, aunque hubo tantas frutas, ¿por qué será que tuvo que comer esa que dijo que no la coman, no? Pero nosotros sabemos la respuesta. Los judíos también fueron así, ¿no? Como no tenían sabiduría, es por eso que eligieron a Jesús, Judas Iscariote. Como dentro de su corazón había avaricia, es por eso que fue tentado por dinero. Esaú fue llamado profano por vender su primogenitura por un guisado de lentejas. A los lados de Jesús estaban dos ladrones, ¿no? Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana y estuvo en la cruz hasta las 3 de la tarde. Estuvo crucificado por 6 horas, ¿no? Pero estando en la cruz ha experimentado, en la cruz ha dicho 7 palabras y los dos han oído todo eso. Pero un ladrón dijo que si dice hasta esas palabras sin falta, él es el Hijo de Dios. Pero el otro ladrón dijo lo contrario, ¿no? Aunque en el mismo ambiente y situación, el que decide es la responsabilidad de uno. Pero esa decisión es muy importante porque decide el camino del lugar para la eternidad.
Especialmente, hay algunos entre los creyentes que no saben decidir bien, es decir, que arruinan la vida de fe, es decir, que se convierte en una salvación vergonzosa. Los descendientes de Seth fueron así, la decisión de Lot fue así, y demás fue hacia el mundo, ¿no? Creo que es lo mismo para nosotros. Ustedes, después de haber sido salvos, vean a las personas del alrededor. En mi caso, también, las personas que estuvieron juntos conmigo en la comunión, hay muchos de ellos que ya no están en la iglesia. Nunca me imaginé de eso, pero se ve de que esas cosas sí pasan. Ellos, dejando la palabra, se fueron a otro lugar. Es preocupante. Pero aunque se fueran a otro lugar estaría bien si viven bien, pero no es así. Nunca hubo una persona en que dejando la palabra le vaya bien. Al ver eso, en verdad es lamentable, me da pena. Pero aún así salen, aunque no son muchos. En verdad es el grupo que no se decidieron bien. La cuarta, son personas que esperan el eterno sueño y esperanza sin estar satisfechos de la vida moderna. Es así, ¿no? En la línea de abajo y abajo dice, de que ellos hayan ido dejando el barco y a su padre es porque esperaban lo eterno. Esta vida del mundo es por un rato, pero la otra vida es eterna. Por eso dijo que si nuestra vida de este mundo es todo, somos los más desdichados, ¿no? Pero como no es así, estamos bien. La quinta es que fueron personas de lealtad y obediencia. Son personas que obedecen inmediatamente sin estar calculando. Se dice que la obediencia es la llave del entendimiento, ¿no? Si ven en el libro de una vida con propósito, dice que la obediencia es la llave del entendimiento. Aunque inmediatamente no lo entienda, si obedece, después dice, comprendí. La otra es que la obediencia es el camino corto para traer el poder de Dios. Por eso, al obedecer es cuando aparece inmediatamente el poder de Dios, ¿no? Quiere decir de que así se tarda en la obediencia. Si así se tarda en la obediencia, entonces se tarda en llamar el poder de Dios. Dice, dejando al instante las redes y dejando al instante la barca y a su padre. Eso quiere decir al momento, ¿no? No es, no sé, voy a pensar, no es eso. Por eso, si ven en Salmo 119, 60 dice, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Es algo claro, ¿no? La sexta es que son personas que actúan al momento, son personas que actúan al instante y no consultaron con otras personas. También, cuando el apóstol Pablo fue llamado por el Señor, él no consultó con su familia. Él era una persona quien actuaba siempre conforme a la voluntad del Señor y era una persona quien estaba junto con el Señor. Aunque había ocasiones en que se caía, el Señor le sostuvo hasta el final. La vida de fe no es que el Señor está conmigo, sino que es que yo estoy junto con el Señor. El Señor siempre está junto a los cristianos. Cuando recibe la salvación, cuando es renacido, entra en uno el Espíritu Santo, ¿no? Por eso dice que el Espíritu Santo que vive dentro de uno está con gemidos. Pero en realidad, Dios está siempre con nosotros. Pero el problema es que yo no estoy junto con Dios. Por eso se puede decir que la vida de fe es que uno está junto a Dios. La séptima es que eran personas normales. En realidad, uno recibe mucho consuelo en esta palabra. Si ven en 1 Corintios 1 dice, pues mirad hermanos vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Especialmente, en medio de la iglesia no hay muchos que son extraordinarios o sobresalientes. Aunque haya personas así, no lo expresan, ¿no? Eso es algo normal, pero si
no lo es, causan grandes problemas. Dios ha usado a personas normales. Si hubiera usado a personas especiales, el trabajo hecho no regresaría a Dios. ¿Por qué? Porque ellos eran personas especiales desde el comienzo, ¿no? Por eso creo que Dios levanta y usa personas bajas. Así fue con la quijada del asno, ¿no? Y con la vara que guiaba a las vacas. Son cosas que no son nada, pero si esas cosas son agarradas en las manos de Dios, se muestra el poder. Moisés tenía la vara y era la vara de Moisés, pero si ven en el siguiente capítulo cambia a la vara de Dios. Vamos a ver, es Éxodo 4. Es Éxodo 4, versículo 2. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. El versículo 17. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. El versículo 20. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Por eso, al comienzo Moisés tenía una vara normal, pero si ven en el versículo 20 dice vara de Dios, ¿no? Entonces, dependiendo de cuánto Moisés se ha entregado a Dios, se diferencia eso. ¿Será que no hay poder en nosotros? No es así. Esta palabra poder no es que se use en nosotros, porque el poder proviene de Dios. Si uno es sujetado por Dios, el poder aparece por la ayuda de Dios. Pero si no es sujetado por Dios, ese poder desaparece si no se sujeta a Dios. Por eso, unos cuantos en medio de la iglesia predicaban con valentía y activamente. Pero como se apartaron del grupo, el poder desapareció, ¿no? Al ver eso, podemos saber que en verdad el poder viene de Dios. Es el octavo, eran personas de fe. Al decirles que les sigan, eran personas que les siguieron. Y tal como dijo, se convirtieron en pescadores de hombres. Si está pegado, lleva fruto. Si está conectado en donde está el Espíritu Santo, recibe nutrición y es llenado del Espíritu Santo. Hay necesidad de usar bien el talento que uno ha recibido. El talento es muy seguro que es un don que cada uno de nosotros hemos recibido. Pero este don, si no trata de hacer, no aparece. Si no trata de hacer algo, se queda pensando sobre cuál será mi don, entonces nunca podrá encontrar en toda su vida sobre cuál es su don. Si uno se arroja e intenta, entonces descubre cuál es su don, ¿no? No es que uno mismo ve primero cuál es su don, sino que las personas de alrededor lo ven primero. Esa tal persona tiene ese don. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es simplemente dar servicio. Al dar el servicio, las personas de alrededor encuentran cuál es el don de uno. Es el noveno. Eran personas que se sujetaban en el Señor y entregaban sus vidas al Señor. Se sujetaban solamente en el Señor e invertían sus vidas al Señor. Por eso, al ver en nuestro alrededor hay muchos que viven con felicidad, aunque no tenían abundancia. Quiere decir que ven solamente al Señor. Por eso, creo que en eso también hay un motivo. Al ver a algunos, hay una persona que conozco. Él tenía su propio negocio y tenía un bebé, pero su bebé no podía tomar leche aunque tenía hambre porque no tenía dinero para comprar leche. Pero él trabajó duro y ganó dinero. Así ganó miles y millones de wones. Entonces estaba viviendo y comiendo bien, pero como tenía codicia, invirtió un valor de decenas de miles y millones de wones, pero quebró. Por eso, como quebró, se hizo otra vez pobre, que no tiene ni un centavo. Pero esa persona está muy feliz cuando nos encontramos. Entonces le pregunté si se siente bien después de perder 40,000 millones de wones. Sonriendo me responde de que si no hubiera sido por eso, no hubiera conocido sobre la comunión. Ahora, aunque vive en la casa de alquiler, está muy feliz.
Esa sonrisa que aparece en su rostro en verdad parece una sonrisa de gozo, pero pensé de que eso no es nada. Aunque se tenga miles de millones de wones, lo más importante es conocer qué es la felicidad. Esa persona está en verdad muy, pero muy feliz. Pero es una persona muy trabajadora. Creo que entonces volverá a ganar dinero dentro de poco. Seguro que ya no volverá a salir. Pero he pensado, la cantidad que sé son de 40.000 millones que ha perdido y así al final ha entrado a la comunión. Pero aún así está con gozo. Otras personas no lo entienden, pero nosotros sí lo entendemos, ¿no? Pienso que eso es lo correcto. La felicidad que se obtiene dentro del Señor, ¿será que son solamente de miles de millones? No, porque en realidad son más que eso. El resultado es importante. Después, al ir ante Dios, en vez del tiempo que uno vivió usando y comprando con el dinero, el tiempo más valoroso será el tiempo en que estuvo dentro de la comunión, predicando y sirviendo a los hermanos, porque ese es el tiempo que quedará con más valor ante Dios. Ha elegido eso y no se arrepiente de esa decisión. Creo que si uno sabe estar satisfecho con lo que ya tiene, creo que es lo más rico, ¿no? Porque en realidad Dios nos ha dado las condiciones para estar satisfechos, pero como nos comparamos con otros, es por eso que nos dificulta. Abajo. La novena es que eran personas que se sujetaban en el Señor y entregaban sus vidas al Señor. Y la 10ª es el trabajo que hizo el Señor a los que le seguían. Les mostró obras, los cambió, les dio poder y capacidad, les hizo conocer el amor y les hizo ser escritos sus nombres en la historia. Por eso se puede decir que el nombre que permanece en el reino de Dios es una vida de ganancia. El 11º dice que eran personas que sufrían y disfrutaban juntos con el Señor. Por eso es disfrutar y sufrir y disfrutar juntos con el Señor. Hay ocasiones en que se gozaba junto, pero también quiere decir que hay ocasiones en que están sufriendo y tristes, ¿no? Juntos. Si ven desde San Juan 22:28 dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en los tronos buscando a los 12 tribus de Israel. Es la promesa de Dios. La segunda 10ª eran personas que vieron cumplir la promesa del Señor. Y en realidad, como se convirtió en pescadores de hombres, ahora también nosotros debemos pescar hombres. Cuando cada vez nace un espíritu al predicar, se puede decir que esa es la vida cristiana apta ante Dios. Abajo de eso está el segador de la siega. Véanlo después y si ven en el 8, es el 7. Al tener las siegas se necesita la navaja en vez de las manos. El utensilio que se necesita para salvar almas es la palabra. Por eso en la palabra de Eclesiastés capítulo 10 dice, si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Por eso, se puede decir que el utensilio más grande es memorizar, meditar la palabra y así convertirla en uno propio. Y en el 8, quiere decir que en realidad se debe cortar el grano, es decir, que a través de uno debe aparecer la obra de Dios. La 10ª es que lo que pasa el límite dejemos en las manos de otros. La 11ª, juntemos y guardemos hasta el cielo teniendo paciencia. Tenemos la responsabilidad, ¿no? Los niños que vienen ante nosotros debemos sujetarlos hasta que lleven bien la vida de fe. Por eso hoy hemos aprendido sobre el trabajador que usa el Señor. Deseo que durante la semana sigan investigando y anuncien bien a los estudiantes en la semana próxima. Vamos a orar.